Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Al inicio de esta conversación decíamos que uno de los grandes problemas que se está suscitando desde el siglo pasado y a la fecha, más allá del expansionismo del siglo XIX, es el surgimiento de los nacionalismos. Y estos nacionalismos exacerbados pueden llevar a la imposición y reivindicación de viejos anhelos, como puede ser la integración de una raza, de una unidad étnica, etcétera, respecto de otras o sobreponiéndose a otras. En el caso del conflicto árabe-israelí, lo que tenemos es prácticamente, no podría decir que una tercera intifada, pero si observamos cuáles fueron los detonantes de la primera y segunda intifada durante los 80s y 90s, lo que encontramos son actos de provocación de una u otra parte que llevaron a la confrontación entre Israel y Palestina. Hay un serio incumplimiento a los acuerdos de Oslo de 1993 obtenidos por Yasser Arafat, donde lo que se pretendía era esta reivindicación de la Autoridad Nacional Palestina, y pareciera ser que ahora Mohamed Abbas pierde fuerza y popularidad en un Estado que ha sido acotado por las fuerzas de Hamas. Hamas, a diferencia de su opositor Fatah, tiene que ver con un islamismo radical yihadista, donde expone este nacionalismo exacerbado de imposición de la Sharia, que es la interpretación más extrema de lo que es el Corán. Entonces, la muerte de los 3 jóvenes israelíes a manos de Palestina fue un primer acercamiento agresivo de Palestina versus Israel, pero luego la muerte de un palestino a manos de los israelíes fue la respuesta que provocó y detonó todo este enfrentamiento que estamos viendo a la fecha. Aquí la situación exhibe diferentes circunstancias violatorias del derecho internacional. Desde el punto de vista de los convenios de Ginebra de 1949, donde se reivindica lo que es el derecho internacional humanitario, que trata de limitar los métodos de la guerra, surgen algunos conceptos importantes como el principio de proporcionalidad y el principio de distinción. En ambos conceptos que van entrelazados, una fuerza superior en armamento no puede contraponerse a otra muy inferior. En el caso palestino y de Israel, lo que estamos viendo es una superioridad de la Fuerza Armada de Israel, que a la fecha lleva alrededor de 80 decesos versus más de 1.040 asesinatos y crímenes en territorio palestino, específicamente en la Franja de Gaza. Esto nos habla de una desproporción que hay en el uso de armas para obtener un objetivo militar que le dé una ventaja a Israel. ¿Cuál es ese objetivo militar del que habla Benjamín Netanyahu cuando dice: esta guerra no va a cesar hasta que hayamos eliminado el último de los túneles por donde se infiltran los palestinos a territorio israelí? Allí están muy claramente delimitados los objetivos militares de Israel, los túneles. Entonces, ¿por qué atacar escuelas? Puede haber daños colaterales, sin duda, cuando se ataca algún blanco militar, pero cuando hay el daño colateral tiene que haber una responsabilidad internacional, porque se comete un hecho internacionalmente ilícito y en todo caso se tipifican crímenes de guerra. Me parece que hay un desorden en la interpretación de este derecho y que sí está habiendo un abuso de la fuerza por una y otra parte de alguna manera. Hay que estar atentos a ver cómo responde la Liga Árabe, más allá de la buena voluntad de Naciones Unidas por acercar a estas dos entidades a través de la vía diplomática. Poco ha servido la reunión de John Kerry, secretario de Estado, con el presidente al-Sisi de Egipto para trazar un plan que secunde o que lleve al camino de la paz entre estas dos entidades. Lo más paradójico del caso es que todavía hace 2 meses Abbas, precisamente el presidente de lo que es la Autoridad Nacional Palestina, decía: entre Israel y Palestina hay una cooperación en materia de seguridad muy importante, y 2 meses después estamos ante este tipo de conflictos que ya empezó desde el 8 de julio y que no hemos visto detenerse de ninguna manera. Al contrario, se rompe la tregua de cese al fuego y otro tipo de situaciones que lamentablemente estamos observando están llevando a la eliminación de muchas de ambas partes, desgraciadamente, ¿no?